habla es la doctora Quevedo, médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Rebagliati. Ahí hemos tenido práctica el día de ayer con algunos alumnos, en la medida de lo posible, y ahora vamos a tocar el tema de la glándula tiroides. Los tópicos del curso va a ser, o de la clase va a ser generalidades, nódulo tiroideo, carcinoma de tiroides y las conclusiones. En cuanto a las generalidades, sabemos que la glándula tiroides es una glándula endocrina que va a producir la hormona tiroidea, la T3, T4, que son unas hormonas muy importantes en el metabolismo del organismo. Entonces, ese es un manejo que se tiene que ver y tener cuidado cuando nosotros operamos a un paciente por nódulo tiroideo, ya sea un nódulo benigno o ya sea un nódulo maligno. En cuanto al origen de la tiroides, esta se va a formar a nivel de la base de la lengua y las células van a ir a migrar a su posición habitual a la altura del tercer anillo traqueal. Vemos que se forma a nivel de la base de la lengua, su posición habitual, tercer anillo traqueal. Este descenso se va a dar más o menos entre la séptima semana de vida intrauterina y cuando hay alteraciones en este descenso tenemos dos patologías. Creo que eso lo van a ver con mayor detalle con el doctor Novoa. Uno es que la tiroides no llegue a su sitio, que no llegue a ubicarse en su posición habitual, sino se quede en el camino, que vendría a corresponder a una tiroides ectópica. Y la otra patología es que ese conducto que se da al descenso no se oblitere, no se cierre, que ocurre más o menos a la 10ª semana de vida intrauterina, se conoce como el quiste tirogloso. Y pueden existir alguna serie de complicaciones en este quiste tirogloso. Generalmente cuando nosotros vemos el quiste tirogloso es una patología que se presenta a la altura del hueso yoides en la línea media. Eso nos hace pensar en que estamos ante un quiste tirogloso. Puede ser una patología tanto de niño como también de adulto, pero lo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros pensamos en que podría ser un quiste tirogloso es descartar que no estemos ante una tiroides ectópica. Por lo tanto, en nuestro examen físico es importante pedirle al paciente, saca la lengua, vemos que el tumor disminuye aparentemente, nos orienta a que estamos ante un quiste tirogloso, pero también podría ser una tiroides ectópica. Ahí es importante nuestros exámenes auxiliares, puede ser una ecografía donde me describen la lesión del quiste, por ejemplo, este nivel, pero además me tienen que dar la ubicación habitual de la glándula tiroides. El ecografista me hace la descripción, quiste de 2 centímetros de diámetro a 3 milímetros de la piel, a la altura del hueso yoides, línea media, me está describiendo lo que yo físicamente más o menos he podido detectar, pero me tiene que colocar tiroides en su posición habitual. Por lo tanto, yo pienso que es un quiste tirogloso. Me puede colocar ausencia de tiroides en su posición habitual. Ojo, esto podría ser una tiroides ectópica y solicitaríamos otros exámenes. En cuanto a la cirugía que se realiza en el quiste tirogloso, es la operación de Sistrum. Aquí vemos unas imágenes de una paciente con una tiroides ectópica, está localizada a nivel de la base de la lengua. Generalmente son pacientes que no les causan molestias, que no tienen dolor, solo a veces para deglutir tienen cierta alteración, pero que se adaptan y se acostumbran. Y es notorio solo al protruir la lengua. Mientras que el paciente está con su lengua en reposo, como vemos aquí en esta imagen, la tiroides está hacia la base de la lengua, por encima del epiglotis, a nivel de la valécula, entonces no causa mayores molestias, no se ve, pero si uno protruye la lengua, ahí es donde podemos visualizarlo. Una tomografía donde vemos ausencia de la glándula tiroides, aquí vemos que sí, el contraste está captando o es captado por la glándula tiroides en su posición habitual. Entonces, la glándula tiroides, como hemos dicho, está ubicada a nivel del tercer anillo traqueal, tiene dos lóbulos unidos por un istmo. En el 80% de los casos se encuentra el lóbulo piramidal o del áloe. Su vascularización es importante porque está dada en el 75% por la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea
superior va a provenir de la carótida externa. Cuando nosotros estamos en el cuello o hacemos nuestras disecciones de cuello, tenemos que ir reconociendo estructuras. Tenemos que ir viendo, acá está la yugular, acá está la carótida, acá tenemos el nervio frénico, tenemos el espinal. Va a depender del tipo de cirugía que nosotros realizamos. Pero la arteria carótida, viene la carótida común, la carótida primitiva, y es cuando se divide tanto en la carótida interna como en la externa. En el cuello tiene la posición invertida. La externa está hacia adentro y la interna está hacia afuera. Pero doctora, no es por la forma que dice que va hacia afuera, hacia adentro, no. Para poder nosotros identificar las ramas de la carótida, ya cuando ésta se ha bifurcado, es la carótida interna, que está localizada más externa, no da ramas a nivel del cuello. En cambio, la carótida externa sí da ramas a nivel del cuello, siendo la primera rama la arteria tiroidea superior. Y la peculiaridad también de la carótida externa es que está más hacia adentro en la posición en relación al cuello. Esta arteria tiroidea superior, como les digo, irriga a la tiroides en un 75%. El 25% restante va a estar dado por la arteria tiroidea inferior, que va a provenir de la arteria subclavia. Esta arteria tiroidea inferior va a irrigar principalmente entre un 70 a 80% a las glándulas paratiroides. Por eso que cuando nosotros operamos tiroides, hacemos tiroidectomías, tenemos que tener mucho cuidado de dejar las glándulas paratiroides en buenas condiciones, pero además dejarlas con su irrigación, porque a veces las podemos tocar, las manipulamos y les estamos cortando la irrigación y esas paratiroides se van a perder porque no tienen la irrigación y el paciente va a sufrir de hipocalcemia permanente. En cuanto a la patología tiroidea, vemos que hay una patología funcional, que es el hipotiroidismo, que es el hipertiroidismo, que eso ha sido visto en endocrinología. Y en cuanto a la alteración estructural, es el nódulo tiroideo, ya sea benigno, maligno, o tenemos la presencia de un bocio difuso. Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. El nódulo tiroideo es la condición clínica caracterizada por un crecimiento focalizado único o múltiple en la glándula tiroides. Aquí vemos unas glándulas tiroides que se ve la forma de H que yo les decía, istmo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, solamente que esto es un bocio difuso, es un bocio gigante, son casos que ya no los vemos ahora, estos tamaños de tumores ya no se ven. No tenemos una teoría que nos diga que el bocio se produce por tal acción, se produce por tal que no comemos tal alimento. Se cree que este bocio está relacionado a la falta de yodo, por eso que a la sal se le agregó el yodo. Antiguamente nosotros consumíamos la sal sin yodo y nosotros, bueno, la que le habla fue testigo cuando estábamos todavía en esa transición que uno iba al mercado y esta sal no era la que comprábamos, ahora dice yodo. Y poco a poco fuimos ingresando a nuestros alimentos el consumo de yodo. Hay zonas endémicas en nuestro país, como en Abancay, como en Cajamarca, donde todavía vemos bocios gigantes. En cuanto a un paciente que nos llega con un nódulo tiroideo, siempre es importante hacer una buena anamnesis. Cuando nosotros captamos a nuestros pacientes, lo vemos por consulta externa o los vemos por emergencia generalmente. En el consultorio a veces tenemos el tiempo medido, y nos dirigimos siempre a lo que viene. Vengo porque tengo un nódulo acá, nos lo muestra. Ok, examinamos. Pero nosotros tenemos que ver a un paciente cuando lo vemos por la primera vez como un todo. Examinar la piel, examinar cavidad oral, examinar cuello, para poder ver si es que viene, si bien el paciente viene por un nódulo tiroideo, puede ser que tenga alguna otro tipo de lesión que podríamos hacer el diagnóstico en ese momento. Una de las patologías que nosotros vemos con mucha frecuencia es el cáncer de piel. El paciente viene o la paciente viene con un nódulo en la tiroides, pero tiene una lesión costrosa que sangra, que no le cicatriza.
que es lo que generalmente los pacientes refieren, entonces tenemos que pensar que podría tratarse de un cáncer de piel. Por eso que tenemos que evaluar a nuestro paciente como todo. Es importante hacer nuestra anamnesis. La anamnesis es lo primero que nosotros tenemos que hacer en cuanto vemos al paciente. ¿Cuáles son los antecedentes personales, antecedentes familiares y la cronología del relato de la enfermedad? El tiempo de enfermedad, en cuánto tiempo creció este nódulo, cuáles son las molestias, cómo es que inició. Primero tuvo usted la aparición del nódulo, puede que el paciente nos dice, sí, me puse ronca, se me fue la voz, que es como nosotros vamos a ir pensando ante qué estamos. Una vez que examinamos o preguntamos al paciente, hacemos nuestro interrogatorio, pasamos al examen físico. Nosotros debemos examinar al paciente en cuanto a la relación, porque estamos hablando de un nódulo tiroideo. Tenemos que examinar cuello, tenemos que posicionarnos a la altura de poder examinar nosotros a nuestro paciente. Y lo hacemos ya sea colocándonos delante del paciente, donde ponemos nuestros dedos pulgares y comenzamos a evaluar al paciente. Una vez que hemos hecho esa posición o esa maniobra, le pedimos al paciente que pase saliva, que degluta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder evaluar mucho mejor ese nódulo y hacer mi evaluación. Yo no solamente examino el nódulo, sino también tengo que examinar ganglios, porque puede ser que esté ante un cáncer de tiroides o un nódulo que sea un cáncer de tiroides, que además me está dando metástasis cervical. Y nosotros tenemos que hacer nuestra presunción diagnóstica, nuestra solicitud de exámenes de acuerdo a la anamnesis que hemos realizado, más el examen físico que vamos a realizar también. Una vez que nosotros hemos examinado, vamos a describir las características de nuestro nódulo. Tenemos que describir si es que es un nódulo blando, es un nódulo duro, es un nódulo pétreo, si es que es un nódulo que se mueve al deglutir o no se mueve al deglutir, si es que yo puedo palpar los bordes de ese nódulo, porque puedo tener un nódulo que apenas lo logro palpar y le digo al paciente, degluta, y siento que viene del mediastino una masa y no logro palpar el borde inferior. Por lo tanto, eso tengo que también describirlo porque va a cambiar mis exámenes auxiliares que voy a solicitar. Tengo que ¿dónde está localizado? Si es que está localizado en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, si está localizado en el istmo, y si tengo mayor fineza, puedo incluso describir si es que está localizado en el tercio superior, tercio medio o tercio inferior. Entonces, la anamnesis es importante, mi examen físico, cuanto mayor detalles pueda tener, eso me va a ayudar, al igual de la descripción de los ganglios, si es que están presentes o no. Si yo examino ganglios y no encuentro ganglios, no se palpan adenopatías. Si yo encuentro ganglios, se palpa ganglio de más o menos 1 centímetro de diámetro, consistencia blanda, móvil en grupo tanto. Una vez que nosotros hemos examinado a nuestro paciente, supongamos que es un paciente con un nódulo de 2 centímetros de diámetro, de consistencia aumentada, móvil a la deglución, localizado en el lóbulo tiroideo derecho, voy a solicitar mis exámenes auxiliares. Mi paciente, con lo mínimo que sale de la consulta, es con una ecografía y una orden de punción-aspiración con aguja fina, o lo que nosotros hemos unificado, la BAF con guía ecográfica para disminuir los riesgos de error. Bien, eso es lo mínimo que mi paciente debe salir del consultorio. Vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando la clase qué es lo que más yo necesito. Entonces, cuando nos paramos delante del paciente, tiene el nombre de la maniobra de Lahey, y cuando nos paramos detrás del paciente es la maniobra de Kervine, que es lo que generalmente nos enseñan a nosotros cuando estamos en pregrado, cuando estamos en endocrinología. Nuestro consultorio está adaptado para examinar de esta manera al paciente. Entonces, el nódulo tiroideo es una patología que se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Para que yo pueda palpar un nódulo tiroideo, este tiene que medir más de 1 centímetro de diámetro.
menos de 1 centímetro de diámetro y que yo lo logre palpar, es que es un nódulo duro. Es un nódulo que tiene consistencia aumentada y por lo tanto tiene mayor sospecha de tratarse de un paciente con un nódulo que sea correspondiente a un cáncer de tiroides hasta demostrar lo contrario. La incidencia del nódulo tiroideo en la población general es del 5% y solo el 10% son malignos. No es una patología tan frecuente, pero nosotros tenemos en nuestro hospital, es un hospital de referencia donde en cualquier hospital, posta, centro de salud, que le encuentren al paciente un nódulo en la tiroides, lo van a terminar refiriendo, ya sea a endocrinología o ya sea a cirugía de cabeza y cuello para poder hacerle los estudios, por eso que es una de las patologías que nosotros vemos con bastante frecuencia. En cuanto al hallazgo incidental por ultrasonido, se da entre un 20 a 30% de la población y esto se vio un aumento ya hace más o menos unos 10 años aproximadamente, donde hubo un boom del ingreso de los ecógrafos al país y por todo hacían campañas de ecografía y, tengo una pequeña tos, ecografía de tiroides, ecografía de tiroides. Muchos de nosotros tenemos la presencia de nódulos tiroideos, tenemos la presencia de quistes tiroideos de 2 milímetros, de 3 milímetros, que obviamente no se van a palpar, que los podemos ignorar mientras que no nos realicemos una ecografía. Entonces, por eso que es un hallazgo de, que le llamamos nosotros incidentaloma. Normalmente no es una indicación de screening, me duele el cuello, hazte una ecografía. Para poder hacer una ecografía, para encontrar un nódulo tiroideo, debería al examen físico palpar un nódulo para yo solicitar mi ecografía, perdón. En cambio, no es que me duele el cuello y me hago la ecografía. Ahí es abrir una caja de Pandora, porque muchos de nosotros, como le vuelvo a decir, yo tengo nódulos, quistes de 3 milímetros, 2 milímetros, que cuando me hago ecografía, me la hice porque compramos un ecógrafo con unos amigos. A ver, vamos entre nosotros. Tienes quistes, son muy pequeños y pueden desaparecer en el transcurso del tiempo. Me hice esa ecografía ya hace como 3 años y la verdad que no me he vuelto a hacer ninguna otra porque no palpo ningún nódulo en mi tiroides. Entonces, es abrir una caja de Pandora. Ante esa avalancha que vino, muchos pacientes con sus ecografías, tengo nódulo en la tiroides, me tienen que operar, había que calmarlos y decirles, no es tanto así. Hay estudios en los cuales nos dicen que si el nódulo mide más de 1 centímetro de diámetro, recién es tributario de poder hacerle una biopsia, o si el nódulo ecográficamente tiene características de malignidad, recién le puedo solicitar una biopsia. Entonces, eso era lo que nos llevó hace unos años a que todo el mundo llegaba por sus nódulos, con nódulos tiroideos, y teníamos que educar a los pacientes. Por lo tanto, se vio que cuando se hacían o se realizaban las necropsias, habían el 50% de estas necropsias que se realizaban en presencia de nódulos que nunca llegaron a desarrollar y las personas vivieron con sus nódulos en ese sentido. Otro de los exámenes que se utilizaban con frecuencia en cirugía de cabeza y cuello eran las gamografías. Hasta 60 años atrás no existían las ecografías, no existía la biopsia, aspiración con aguja fina o punción aspiración con aguja fina. Lo único que se tenía a la mano era una gamografía, que hasta ahora se utiliza. Es un instrumento que lo utilizan los endocrinólogos porque es de bastante utilidad para ello. Pero para cirugía de cabeza y cuello, pues la BAF con guía ecográfica, pues superaron los resultados o las probabilidades de sospecha de malignidad que nos daban la gamografía. La gamografía lo que me ayuda es a determinar si es que estoy ante un nódulo frío o estoy ante un nódulo caliente, que es el que capta el cestamibio o el tecnecio. El nódulo caliente tiene un 0 a 4% de probabilidades de que se trate de un cáncer, en cambio un nódulo frío tiene hasta un 25% de probabilidades de que se trate de un cáncer. Obviamente el examen físico me va a mí a orientar si es que estoy ante un probable cáncer o estoy ante un probable tumor benigno.
Como habíamos dicho, un nódulo frío oscila de entre un 5 a 25% de probabilidades de que sea un cáncer. Son los nódulos tiroideos son más frecuentes en mujeres que en varones, pero cuando yo tengo un nódulo en un paciente varón, tiene mayor riesgo de malignidad. La mayor incidencia de los nódulos tiroideos se dan entre la tercera y cuarta década de la vida, y la incidencia de malignidad sobre un nódulo solitario y un nódulo dominante en una enfermedad multinodular es similar. ¿A qué nos referimos con esto? Porque a veces hay pacientes que tienen solo un nódulo en su tiroides y este nódulo es un nódulo único. En cambio, hay pacientes que tienen varios nódulos, que podría ser que lo que llamamos bocio multinodular, si es que todos son benignos. Pero tal vez hay un nódulo que tenga las características de malignidad. Entonces, este nódulo tiene el mismo porcentaje de incidencia de malignidad que este nódulo que está cuando solamente se presenta uno. ¿Cuándo sospechamos de malignidad? Como les dije, cuando estamos con un paciente varón con nódulos tiroideos. En los menores de 20 años y en los mayores de 55 años. Estos rangos de edad van cambiando de acuerdo a los lineamientos que nos dan los estudios americanos o los estudios europeos, básicamente de endocrinología. Cuando tengo un nódulo y hay un rápido crecimiento, este nódulo crece muy rápido, entonces también hay que sospechar que algo malo está pasando ahí. Y cuando tengo consistencia firme de la lesión, cuando nosotros palpamos un nódulo tenemos que describir. Si es un nódulo blando, doctora, ¿cómo sé yo que es un nódulo blando? Me toco la punta de la nariz y todo lo que es de la consistencia de mi punta de la nariz, eso es algo que es blando. Lo que está por encima de esa consistencia ya es una consistencia dura. Y obviamente si toco algo como la mesa o como la pared, eso es una consistencia pétrea. Eso también es importante describirlo porque me va a hacer sospechar entre un nódulo benigno o un nódulo maligno. Cuando tengo síntomas de invasión local, eso es porque ya yo estoy pensando en que es un cáncer. El paciente que tiene un nódulo tiroideo benigno generalmente no tiene mayor sintomatología. Cuando el paciente tiene un cáncer, sí puede presentar algunas alteraciones que me pueden hacer pensar en que estoy ante un cáncer. ¿Ok? Síntomas de invasión local si tiene disfonía. ¿Por qué hay disfonía? Porque el nervio laringio recurrente transcurre por detrás de la tiroides y a nivel de la membrana cricotiroidea es donde ingresa y a ese nivel tengo yo también la glándula tiroides. Si hay un nódulo ahí puede afectar este nervio y me puede dar una parálisis de cuerda vocal. Entonces, si yo tengo un paciente con una disfonía, un nódulo duro en el lóbulo izquierdo, poco móvil, entonces yo puedo pensar que el paciente tiene un cáncer de tiroides que ya salió de la tiroides, está comprometiendo el nervio y por eso es la disfonía, porque hay una parálisis de la cuerda vocal. ¿Qué tengo que hacer para poder confirmar ese diagnóstico? Pues le pido un estudio de nasofibroscopía. Entonces, ya mi paciente en mi examen físico, en mi anamnesis, no va a salir solo con su VAS con guía ecográfica, sino también va a salir con una nasofibroscopía o con una orden para nasofibroscopía. Si el paciente dice que tiene disfagia, es porque tengo que pensar que puede ser un cáncer que está comprimiendo el esófago o está comprometiendo el esófago y le pido una endoscopía alta, ¿verdad? Y si hay dolor de cuello es porque creció muy rápido y la cápsula se está extendiendo
por lo tanto me puede producir ese dolor. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar en que estoy en un nódulo que podría ser maligno. Doctora, pero los tumores benignos también me pueden ocasionar algunas molestias. Sí, efectivamente. Los tumores benignos me pueden, por el crecimiento que tienen, me pueden ocasionar, si es que están hacia adentro, si son endotoráxicos, me pueden desviar la tráquea y me pueden causar alguna disnea, algún grado de disnea. Hay pacientes que ingresan por disnea a nuestro hospital que los intuban, se les solicita exámenes auxiliares y ahí recién se ven la tiroides de crecimiento mediastinal. No crecen en el cuello, sino están hacia adentro y por eso es que causan la molestia. Generalmente no es lo que nosotros normalmente vemos. Nosotros vemos tumores pequeños localizados dentro de la glándula tiroides, móviles a la deglución, duros a la de consistencia. ¿Qué más me puede hacer pensar en que estoy ante un cáncer de tiroides? Cuando tengo un nódulo tiroideo y tengo un ganglio ipsilateral. Generalmente puedo tener ganglios bilaterales, pero si yo tengo un nódulo duro, un nódulo poco móvil, un nódulo en la tiroides y un ganglio también de consistencia aumentada en el grupo 3, en el grupo 4, en el grupo 2, entonces yo puedo pensar que es un cáncer de tiroides con metástasis cervical. ¿Qué es lo que voy a solicitar? Voy a solicitar mi BAF con guía ecográfica con BAF con guía tanto de la tiroides como también del ganglio. Ambos estructuras tengo que estudiar para poder determinar. La historia de radiación de cabeza y cuello también me puede hacer pensar que esos nódulos pueden ser cáncer por el antecedente que han tenido estos pacientes. La historia familiar de cáncer de tiroides. Si el papá o la mamá han tenido cáncer de tiroides, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Ayer hemos operado a un joven de 15 años con un cáncer de tiroides cuyo historia familiar viene que el abuelo paterno tuvo cáncer antes de retroceder, la madre tiene cáncer de colon o está en tratamiento, el abuelo paterno cáncer de estómago, el tatarabuelo cáncer de testículo y un tío falleció por un cáncer que ahorita no recuerdo, pero este jovencito 15 años, ni 15 años, 14 años y tiene un cáncer de tiroides con metástasis cervical. Entonces, es importante también conocer los antecedentes familiares porque también nos llevan a mayor predisposición. Dentro de nuestros exámenes auxiliares, uno de nuestros caballitos de batalla es la ecografía, al igual que la biopsia aspiración con aguja fina o la punción aspiración con aguja fina. La ecografía nos tienen que describir los ecografistas los signos característicos de malignidad. A mí un ecografista no me puede decir, es un nódulo tiroideo de 2 centímetros de diámetro localizado en el lóbulo izquierdo. Listo, eso lo describo yo con mi examen físico. El ecografista me tiene que decir si hay la presencia o no de microcalcificaciones, si tengo hipoecogenicidad, si hay vascularidad intranodular, si los márgenes están infiltrados y si la forma es más alta que ancha. Porque si el ecografista me da estas descripciones, pues voy a tener un score que me va a decir si es que este nódulo es benigno o es un nódulo maligno. Pero estas son una de las características que yo tengo que saberlas y yo tengo que aprender. Igual que los ganglios también ecográficamente tienen sus descripciones. Lo importante en el caso de pensar que estamos ante un ganglio patológico es la ausencia del hilio central. Esa ausencia, si a mí un ecografista me describe ausencia del hilio central, lo más probable es que ese ganglio sea patológico, ya sea una patología propia del ganglio o una patología que viene de otro sitio por una metástasis ganglionar. Las ecografías, las características ecográficas me van a llevar a una clasificación de T-RACE. Esta clasificación de T-RACE es la que nosotros nos basamos de acuerdo a lo que el ecografista me lo va describiendo.
A veces yo tengo la oportunidad, tengo compañeros de la universidad que viven, trabajan en Tumbes, y en Tumbes sí hay ecografistas, pero no tengo patólogos, ¿no? Para que le puedan hacer las biopsias, tienen que venir las personas, ya sea a Trujillo o a Lima. Entonces, si hay un buen ecografista, este ecografista con la descripción de estas características nos podría decir si es que estamos ante un tumor benigno o ante un tumor maligno. Y de acuerdo a eso también se van a tomar decisiones. El T-RAIS 1 es cuando la glándula tiroidea está normal. El T-RAIS 2, cuando hay una condición benigna, 0% de probabilidades de malignidad. El T-RAIS 3, cuando un nódulo es probablemente benigno, menos de 5% de malignidad. El T-RAIS 4 se divide en 2 o en 3 de acuerdo a las tablas de clasificación. A partir hasta el T-RAIS 4 es de un 5 a 10% de malignidad, pero a partir del T-RAIS 4B ya tengo hasta un 80% de probabilidades de malignidad. Este T-RAIS 4B es cuando me describen 3 de estas características. Si a mí me describen 3 de esas características, ya el paciente tiene un T-RAIS 4B, mayor probabilidad de malignidad. ¿Qué me interesa saber? El resultado de la biopsia aspiración que se le ha solicitado, más el examen físico que le he realizado al paciente. El T-RAIS 5, ya vemos que hay más del 80% de probabilidades de malignidad, nódulo probablemente maligno, e incluso el T-RAIS 6 ya está demostrado, ya se ha evaluado que un T-RAIS 6 equivale a un cáncer de tiroides. Y esto está demostrado tanto por BAF como por histología. Entonces, si yo tengo, supongamos como les comentaba, que en Tumbes no hay un patólogo que me haga la biopsia, pero tengo un buen ecografista que me dice que es un T-RAIS 6, ese paciente tiene un cáncer de tiroides porque ya está demostrado que mediante la biopsia y la histología, un T-RAIS 6 corresponde a eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confianza en el ecografista que me está haciendo esa ecografía. El otro examen que es nuestro caballito de batalla y que se complementa con la biopsia, la ecografía, es la biopsia aspiración con aguja fina o punción aspiración con aguja fina. Pero este examen tiene una sensibilidad de 95%, pero tiene valor dependiente de 2 factores. Uno, del médico que obtiene la muestra para poder leer la citología, y 2, de la experiencia del anatomopatólogo que interpreta la muestra. Tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de hasta el 98%. Entonces, esos van a ser los 2 factores: quien toma la muestra y quien lee la muestra. Siempre existe la probabilidad de que queda un 2% de que no sea lo que la muestra dice a la patología, y eso lo vemos. Nosotros vemos pacientes que tienen ecografías, por ejemplo, que al examen físico son nódulos de 1 centímetro de diámetro, así apenas de consistencia entre blanda y aumentada. Se le hace la biopsia, sale un Bethesda 5 sospechoso de cáncer. ¿Qué hacemos? Lo podemos mandar a congelación a esa biopsia en el momento que hacemos la cirugía, una hemitiroidectomía, o a veces nos sale Bethesda 6 en la biopsia, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, nos dice que es un tumor maligno, pero al final la patología, la histología nos dice que es un tumor benigno. ¿Por qué? Porque tengo hasta un 2% de probabilidades de que el riesgo no sea lo que me está diciendo. Entonces, eso siempre tenemos que nosotros decirle a nuestros pacientes. Hablamos nosotros de probabilidades, son exámenes auxiliares, no son 100% seguros. Igual, en medicina nosotros nunca podemos, hay palabras que no podemos decirle, sí, usted va a estar curado al 100%, porque eso no sabemos si es que va a ocurrir o no.
Entonces, nuestra biopsia, aspiración con aguja fina, va a depender de quién lo tomó. En nuestro hospital lo toman los endocrinólogos, los anatomopatólogos e incluso algunos radiólogos se están preparando para hacer esas tomas. En el Almenara lo toman los cirujanos de cabeza y cuello también. En el INEM también lo es tomado por los anatomopatólogos. Entonces va a depender de la experiencia que tiene la persona que va a tomar la muestra y también de la experiencia que tiene el anatomopatólogo para interpretar la muestra. Pero eso es muy subjetivo, porque hay muy buenos anatomopatólogos, pero siempre existe un 2% de probabilidades de error que tenemos que considerarla siempre. La clasificación de Bethesda se comienza a utilizar desde el año 2010. Se reunieron en la ciudad de Bethesda, en Estados Unidos, y a partir de esa fecha se comienza a utilizar esta clasificación. El Bethesda 1 nos dice que no hay una buena muestra, no es satisfactoria, no se puede llegar a hacer un diagnóstico y debemos repetir la punción. Pero esta punción se debe repetir a los 4 meses o 3 meses después, en Bethesda 1 debemos repetir la muestra inmediatamente. Cuando nos hablan de un Bethesda 2, que es un tumor benigno, menos del 1% de probabilidades de malignidad, vamos a hacerle seguimiento al paciente. Pero hacemos seguimiento dependiendo del tamaño del tumor. Esto va a depender si es que tiene un tumor de 2 centímetros o menos, o tengo un tumor o un nódulo mayor de 2 centímetros. Eso lo vamos a ver. Cuando hablamos de un Bethesda 3, hablamos de una atipia celular de significado incierto. Se debe repetir la muestra a los 3 meses generalmente y tiene un riesgo de malignidad entre 5 a 10% de las probabilidades. El Bethesda 4 es sospechoso de neoplasia folicular. Existe un riesgo de malignidad entre 15 a 30% de probabilidades, y esto era nuestro gran problema. Era Bethesda 4, las células tiroideas están formadas por nódulos tiroideos, por células foliculares. No puedo evaluar si es que es un cáncer o es un adenoma. Por lo tanto, cuando tenemos un Bethesda 4, yo tengo la probabilidad de que sea o un adenoma o un carcinoma. Que no lo puedo hacer por biopsia, aspiración, mi diagnóstico, porque se necesita evaluar la cápsula y además se necesitan evaluar los vasos sanguíneos. Y eso no se puede hacer por la biopsia aspiración. No puedo determinar si es que es un adenoma o es un carcinoma. ¿Qué es importante para nosotros? Nuestro examen físico y apoyarnos en la ecografía, las características de la ecografía. Eso me va a orientar a si es que tengo un tumor benigno o un tumor maligno. ¿Qué le ofrezco yo a mi paciente? Porque eso es lo que le voy a ofrecer. Yo ya le hice a mi paciente, le examiné, le digo, señora, usted me parece que fuese un tumor maligno. Supongamos, a mi examen físico le pido la BAF con guía ecográfica, regresa con su ecografía que me dice un T-RAIS 3, y viene con una BAF que me dice un Bethesda 4. ¿Qué hago? Mi examen físico se orienta que es un tumor benigno, pues tengo que ver cuáles son las características o sospechas de malignidad. Lo que le puedo ofrecer a la paciente, porque digo paciente porque son tumores más frecuentes en mujeres, lo que le puedo ofrecer a la paciente es ingresar a sala, hacerle una hemitiroidectomía, mandarlo a congelación y de acuerdo a eso tomo decisiones. Si en congelación me dicen que es un tumor benigno, pues ahí se queda la cirugía. Si en congelación me dicen que es un tumor maligno, pues completo la tiroidectomía. Si tengo un Bethesda 5 sospechoso de malignidad, pues también puedo ofrecerle al paciente entrar a sala, hacerle una lobectomía, biopsia, congelación, lo mando a congelación, tengo el resultado, es benigno, pues ahí queda la cirugía, es maligno, completo la tiroidectomía. Pero muchas veces cuando nosotros entramos a sala y vemos las características, lo tocamos, esto es maligno, pues procedemos a hacer ya la tiroidectomía total. Y si tengo un Bethesda 6,
pues hago una tiroidectomía total. Ojo, esto es el Bethesda de la clasificación solo de la tiroides. Porque acuérdense, si mi paciente tenía solo el nódulo en la tiroides, yo le mando la VAF con guía ecográfica de la tiroides. Pero si el paciente tenía también ganglios cervicales, pues me va a venir con dos resultados, uno de Bethesda de la tiroides y otro del ganglio. Y en el ganglio me puede decir carcinoma metastásico de probablemente ganglio metastásico de probable carcinoma papilar, que es lo más frecuente que nosotros vamos a ver. La VAF con guía ecográfica es lo que solicitamos nosotros ahora porque queremos disminuir los riesgos de error. El ecografista me busca la zona de mayor sospecha de malignidad y ahí es donde dirigen la aguja para poder tener un diagnóstico más preciso. En cuanto a la tomografía, las resonancias no son exámenes que nosotros los hacemos de rutina. Son exámenes que sí los voy a solicitar cuando yo les dije, examino a un paciente y no logro palpar el borde inferior. Por lo tanto, yo no sé hasta dónde llegue ese borde, puede estar en el mediastino superior, puede estar en el mediastino propiamente dicho. Entonces son exámenes auxiliares que los voy a necesitar de acuerdo a el examen físico y también de acuerdo a la sintomatología del paciente. El paciente me dijo que tenía una disfagia, molestias para deglutir, pues le pido su endoscopía alta, pero también pido la tomografía para poder evaluar hasta dónde es que el tumor está llegando, cuáles son las características de esa extensión de enfermedad. Pero si yo tengo un nódulo pequeño que le digo al paciente, pase saliva, degluta y lo siento, lo palpo, es un nódulo duro, sí, estoy pensando que es un cáncer, pero que no tiene mayor enfermedad, a ese paciente suficiente con VAF con guía ecográfica. A ese paciente no le voy a pedir una tomografía, porque hay muchos pacientes que no lo requieren, salvo que nosotros pensemos que es una enfermedad grande, ahí es donde tenemos que solicitar estos exámenes. Hay criterios de irresecabilidad, hay tumores que son grandes que tengo que ver hasta dónde llegan para poder decidir si es que es quirúrgico o no quirúrgico, y ahí sí es importante una tomografía o tal vez una resonancia magnética. ¿Me detectan las tomografías, las anomegalias? Sí, y esto es frecuente en pacientes que, por ejemplo, han sido operados por un cáncer de colon. A estos pacientes les hacen su control anual con una tomografía de todo el cuerpo, les encuentran ganglio, les encuentran nódulos tiroideos y nos los envían. Una vez que llegan con nosotros solicitamos nuestra VAF con guía ecográfica. No todos los pacientes es que vamos a solicitar exámenes auxiliares. ¿No es útil para valorar la mayor parte de los nódulos tiroideos? No, pero sí son exámenes útiles para determinar la extensión de la enfermedad cuando son tumores grandes. Aquí vemos, por ejemplo, un bocio, está extendiendo los tejidos, este es el músculo esternocleidomastoideo, la piel también le está extendiendo y esto sí es un tumor que requiere una tomografía. A esto yo no me voy a quedar suficiente con una ecografía por la extensión de la enfermedad. Aquí también tengo un paciente con un probable cáncer porque vemos que los bordes ya no son bien definidos como este nódulo tiroideo, sino aquí son bordes irregulares, hay ciertas áreas de microcalcificaciones e incluso en esta tomografía está desviando algo la tráquea, pero la desviación de la tráquea también lo puedo tener por un bocio gigante, no necesariamente por un tumor maligno. Este es un paciente que ingresa por la emergencia, fue un paciente varón que ingresa por distrés respiratorio. Al paciente lo que hacen, lo intuban y una vez intubado le solicitan sus tomografías. Aquí vemos que en el cuello casi se ve en el lóbulo tiroideo izquierdo una masa con calcificaciones gruesas, de bordes regulares, si los vemos está bien definido, vamos bajando, este es el esternón y estamos a nivel del callado aórtico. Este es un paciente que incluso como desvía la tráquea hacia la derecha, es un paciente que ingresa con el distrés respiratorio por el tamaño del bocio. Es un paciente que si se le hacen los exámenes, la biopsia, sale un tumor benigno
y si tiene características como es tumor benigno, va a salir. Entramos con cirugía de tórax, ellos nos hacen el abordaje, la esternotomía y nosotros realizamos la cirugía. Doctora, pero si está en el tórax, ¿por qué tórax no lo saca? Porque la tiroides, sus pedículos, los que lo irrigan, están en el cuello. Por eso es una patología de cuello. Ellos hacen abordaje, nosotros hacemos la tiroidectomía y ellos regresan para hacer el cierre de su esternotomía. El PET scan es otro examen que ahora se utiliza bastante. Son exámenes que nos ayudan en los pacientes con cáncer, pero no es un examen para hacer un diagnóstico de un paciente con cáncer. El PET scan yo no lo voy a solicitar, viene un paciente con un nódulo en la tiroides y le voy a solicitar un PET scan para saber si es que es un cáncer o no. El PET scan no es un examen de elección para hacer un diagnóstico o estudio de un paciente con nódulo tiroideo. El PET scan es un examen que me ayuda en los pacientes operados con cáncer de tiroides. Ahí sí es un examen que es de utilidad. Paciente operado con cáncer de tiroides, lo más frecuente son los carcinomas diferenciados. Paciente con un cáncer papilar de tiroides que se operó, hago sus controles mediante tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, pido una ecografía, están dentro de los valores normales. Viene el paciente a los 6 meses, le solicitan nuevamente una tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y una ecografía normal. La tiroglobulina me sale en 3, cuando después de haber sido operado tiene que estar en menos de 1. Entonces me viene en 3. Los anticuerpos antitiroglobulina vienen en menos de 20, está dentro de lo normal, y la ecografía está normal. Ojo, la tiroglobulina, ¿por qué está subiendo? Pido un nuevo examen de tiroglobulina ya con supresión de TSH. Entonces, vuelvas a hacer un dosaje de tiroglobulina, nuevamente sale elevado, la tiroglobulina sale en 7, supongamos, ahí algo está pasando. Ya es un paciente, o le solicito una tomografía de cuerpo entero para saber dónde es que están produciendo tiroglobulina, o le solicito un PET scan si es que tengo la facilidad de poder realizarlo. ¿Ok? Entonces, es un examen que me sirve para el seguimiento del paciente de cáncer de tiroides, pero más no para hacer diagnóstico de cáncer de tiroides. Esta es la nasofibroscopía, son exámenes que nosotros solicitamos para poder ver si es que el paciente tiene una disfonía, un nódulo tiroideo y una disfonía, pues determinar si es que hay una parálisis o no de la cuerda vocal. En este caso, esta nasofibroscopía no tiene ninguna lesión, hay movilidad de las cuerdas vocales, nos permite ahí ver cómo se juntan, e incluso ahí vemos que no llegan a cerrarse por completo, ese es un cierre glótico incompleto, así lo describimos, pero es un examen que nos ayudaría. Lo ideal sería para todo paciente que tiene nódulo tiroideo. Paciente que llega a la consulta con nódulo tiroideo, hagámosle la nasofibroscopía. En el INEN tienen esa facilidad. Tienen 3 nasofibroscopios en el consultorio que hacen los exámenes a los pacientes. Nosotros no, nosotros tenemos como un consultorio aparte que hay que sacar cita también, entonces es un poco más difícil. Lo ideal, nódulo tiroideo, nasofibroscopía. El paciente tiene parálisis de cuerda vocal y se tiene un cáncer sin necesidad de haberle hecho una biopsia. Ya la biopsia me la va a confirmar que efectivamente tiene cáncer. ¿Cuándo opero? ¿A todos los pacientes con nódulo tiroideo los voy a operar? No. No todos tienen indicación quirúrgica. Yo soy cirujano, a mí me encanta operar. Yo opero, si fuese mañana, tarde y noche, puedo estar cansada, pero nos encanta operar. Pero no todo se opera, porque toda cirugía también tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de operar una tiroidectomía? Pues tengo las glándulas paratiroides que les dije, que el simple hecho de manipularlas me pueden producir un hipoparatiroidectomía, una hipocalcemia, y la hipocalcemia me va a llevar a una alteración del calcio que el paciente se me puede morir, si es que no lo manejo y no lo corrijo. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura tengo también? Tengo el nervio laringio recurrente. El nervio lo puedo lesionar.
ya sea porque no lo identifiqué y lo corté y voy a producir una parálisis de cuerda vocal, o ya sea porque a la hora de utilizar el electrocauterio o utilizar la pinza bipolar, pues ese calor transmite calor y me va a producir una parálisis posiblemente transitoria de ese nervio, pero igual el paciente va a quedar con una alteración de la voz. Entonces, no todo se opera. ¿Cuándo operamos? Cuando tengo un bocio. ¿Pero de qué características? Primero, que mida más de 3 centímetros de diámetro. Segundo, que el paciente refiera sintomatología. Generalmente el paciente refiere a toros. Y tercero, pues que estéticamente se vea mal. A un paciente así, salvo que sea una paciente mayor, una paciente mujer mayor, ella sí te dice, no doctora, yo me puedo quedar así. Ok, usted se puede quedar así, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque no le voy a decir, ya señora, usted se queda así y ya no se opera. No, a esos pacientes que tienen menos de 3 centímetros o que no quieran operarse a pesar del tamaño, yo tengo que hacer seguimiento con ecografía cada 6 meses y una nueva biopsia cada 2 años. Si las características, tanto ecográficas como de biopsia, siguen diciendo que es benigno, yo lo puedo seguir controlando a pesar de que tenga indicación quirúrgica, porque ya mide más de 3 centímetros. Pero si mide menos de 2 centímetros, yo lo sigo controlando con ecografía. Si la ecografía a los 6 meses me dice que el nódulo sigue siendo del mismo tamaño o que creció 1 milímetro, que no tiene características de malignidad, le pido una ecografía nuevamente en 6 meses, se cumplen los 2 años, pido una nueva biopsia. Si el paciente viene a los 6 meses con una ecografía que inicialmente tenía un nódulo a la palpación de 1.5, la ecografía me dice que tiene 1.3, cuando el mismo nódulo que yo palpé, y a los 6 meses me dice que el nódulo tiene 2 centímetros y medio, ese es un nódulo que está creciendo, es un nódulo que va a crecer. Ese es un paciente que tengo que hacerle una biopsia, solicitarle una biopsia en ese momento y pensar que es un paciente que ya pasa a tener indicación quirúrgica. Bien, por eso es que nosotros tenemos que ir controlando a nuestros pacientes. No todo se opera, no todo se opera, pero hay indicaciones en las cuales sí tienen cirugía. El hipertiroidismo también se opera porque son pacientes refractarios a tratamiento médico. Generalmente hacemos la tiroidectomía porque no ha fracasado el tratamiento médico para el hipertiroidismo. Además, también les podemos ofrecer una cirugía de cuando tienen la orbitopatías distiroidea. Esos pacientes también nosotros operamos. Cuando tengo una compresión cervical, así como habíamos visto, el paciente que ingresó a la emergencia con un bocio grande, un bocio sumergido, pues esos pacientes también los tengo que operar porque no van a permanecer mucho tiempo en ventilación mecánica. Una vez que hacemos la cirugía, los pacientes salen del ventilador. Y obviamente voy a operar cuando estoy con un paciente con cáncer. ¿Todo se opera? No todo se opera. Estos son, como les vuelvo a decir, fotos de pacientes que ya no vemos esos nódulos, esos bocios gigantes, ya muy poco los vemos de estos tamaños, y nuestros cirujanos antiguos decían, nuestros maestros decían, a grandes incisiones, grandes cirujanos. La tendencia ahora son a hacer cirugías mínimamente invasivas. Obviamente no voy a hacer una pequeña incisión en un bocio así, pero esa es la tendencia, e incluso a no dejar cicatrices. Hay abordajes que se hacen intraoral, que se hacen por las axilas, que se hacen a través de los pezones mamarios para poder hacer cirugía endoscópica y no se deja cicatriz a nivel del cuello. O sea, las cicatrices se han mimetizado, se van a otros lugares, pero ya no son visibles. Entonces, esa es la tendencia, hacer cirugía mínimamente invasiva. E incluso la tendencia es hacer un tipo de, se me fue el nombre, cauterización. Se colocan unos electrodos y se pasa corriente, digamos, y se quema esa radiofrecuencia.
Así es el procedimiento. La radiofrecuencia se coloca en el nódulo de ciertas dimensiones, de ciertos tamaños, ciertas características, se colocan ahí, se transmite la radiofrecuencia, es como quemar el nódulo y esperar en el transcurso del tiempo qué es lo que ocurre. Si hubo un buen efecto, ese nódulo se va a reducir o por lo menos no va a aumentar de tamaño, por lo tanto no requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, esas son las tendencias que tenemos en cirugías de cabeza y cuello, esas son las tendencias que se tiene con los nódulos tiroideos a disminuir las cicatrices. Estos pacientes que yo les muestro son grandes bocios que vemos que no hay una infiltración en la piel. Eso me orienta a mí a que estoy con un tumor benigno que se va distendiendo y va distendiendo la piel, pero no la infiltra. Paciente en el PO1 de una tiroidectomía total por un hipertiroidismo, por una oftalmopatía distiroidea, cuya primera indicación es hacerle la tiroidectomía. No tuve la foto previa a la cirugía. Este paciente ya había disminuido la quemosis que tiene, la idea es que él pueda ocluir el párpado. Si es que con la tiroidectomía no es suficiente, nosotros podemos ofrecerles osteotomías a nivel de la pared medial de la órbita y del piso de la órbita, con la idea que el contenido salga por esos lugares y el paciente pueda ocluir el ojo. Esta es una tiroidectomía con un abordaje con cirugía de tórax, con una esternotomía. Ellos son los que hacen el abordaje y nosotros realizamos la tiroidectomía. Pacientes con tumores grandes que incluso desvían la tráquea, por eso es que los pacientes tienen la dificultad respiratoria. Cuando nosotros hablamos de cáncer de tiroides, es la patología por la cual sí tiene indicación quirúrgica del paciente. Nosotros, ante un paciente con cáncer de tiroides, tenemos que plantearle la opción quirúrgica. ¿Por qué planteamos? Porque la decisión lo toma el paciente y lo toma la familia. El paciente me puede decir, doctora, yo no quiero operarme, ok, nadie le va a poner un arma para que se opere, pero sí tiene que tener conocimiento que esa patología puede crecer y puede infiltrar otras estructuras y que cuando decida operarse ya no tenga criterios de resecabilidad. Al contrario, ya para mí podría ser irresecable. Pero también se ha visto que hay pacientes que, a pesar de tener cáncer tiroideos muy pequeños, nunca llegaron a desarrollarse, nunca llegaron a crecer, así como vimos que un 50% de las necropsias que se describieron habían nódulos tiroideos, pues acá también vamos a ver que hay pacientes con cáncer de tiroides que en las necropsias han sido estudiados que nunca llegaron a desarrollarse. El cáncer de tiroides, la población general representa el 1.5% de todos los cánceres y el 33% en cáncer en cirugía de cabeza y cuello. En Estados Unidos se diagnostican anualmente unos 10.000 casos, el 12% fallece por estas causas. En el Perú, a las cifras del MINSA del 2013 era un promedio de 500 casos anuales con una incidencia del 2.7. El nódulo tiroideo es la manifestación clínica más importante del cáncer en la glándula tiroides. Es decir, si yo tengo un nódulo tiroideo, es como mayormente se presenta el cáncer de tiroides, con un nódulo tiroideo, excepto en niños y adolescentes o en adultos jóvenes. Niños, adolescentes y adultos jóvenes pueden debutar por los ganglios, los pacientes acuden por los ganglios y a la hora que examinamos cuello, a la hora que examinamos tiroides, encontramos el nódulo tiroideo. Entonces, es la presentación más frecuente es el nódulo tiroideo, excepto en niños, adolescentes y jóvenes, en el cual pueden debutar primero con los ganglios y después durante el estudio se encuentra el nódulo tiroideo. Con la ecografía, en la población adulta sana y en necropsia se encontró entre un 30 y 40% tenían uno o más nódulos ocultos, como les había dicho, e incluso el 15% eran neoplasias malignas, que nunca llegaron a desarrollarse, nunca llegaron a desencadenar en mayores trastornos, no sabemos por qué.
Los cánceres diferenciados son los más frecuentes, de baja mortalidad y buen pronóstico. Los indiferenciados son todo lo contrario. Esta es una estadística que nosotros tenemos como servicio, como hospital. Es bastante parecida a lo que se ve en los libros, en la literatura. Lo importante es que podemos nosotros clasificar el cáncer de tiroides como carcinoma diferenciado, en el cual tenemos el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Y dentro de los indiferenciados, el carcinoma medular, el carcinoma anaplásico y los otros serían los linfomas. Eso es lo que normalmente nosotros encontramos en nuestra estadística y es lo que vamos a ver también en los libros. Esa es la posición que nosotros colocamos al paciente cuando los vamos a operar. Se coloca un rodete debajo de los hombros con la idea de hiperextender el cuello. Por lo tanto, si yo tenía un bocio o un nódulo que estaba en el mediastino superior, a la hora de hiperextender el cuello, ya no es necesario que ingrese cirugía de tórax, hacernos la esternotomía, porque la mayoría de los tumores de tiroides salen por cuello. Entonces, son muy pocos con los cuales entramos nosotros con un abordaje de cirugía de tórax. Cuando tenemos un paciente con cáncer, es un paciente que le hicimos una biopsia, un Bethesda 6, una ecografía que nos sale un TIRAI 6, ya sabemos que tenemos un cáncer de tiroides. Como todo cáncer, tenemos que nosotros hacer nuestra clasificación, nuestro TNM. El T es el tamaño del tumor, el N es la presencia de ganglios y el AM es la metástasis a distancia. Esto debemos conocerlo con todo paciente con cáncer. Cáncer de tiroides, cáncer de piel, cáncer de laringe, cáncer de cavidad oral, cáncer de colon, de esófago, todo nos vamos a basar en el TNM. Lo importante de nuestro TNM es el T4B. El T4B me dice que el tumor invade la fascia prevertebral o envuelve la arteria carótida en más de 180 grados o a los vasos mediastinales. Este T4B es lo que yo tengo mi criterio de irresecabilidad. Irresecabilidad. Voy a dejar enfermedad. Es un paciente que no lo voy a curar porque no va a salir toda la enfermedad, por lo tanto, es un paciente que ya no le ofrezco tratamiento quirúrgico. Tal vez lo que podría ofrecerle a este paciente es una traqueostomía para asegurar la vía aérea, pero después no. No es que tenga las tres características, es fascia prevertebral, envuelve la arteria carótida y los vasos mediastinales. ¿Cómo evalúo eso? Mediante mi tomografía o una resonancia magnética. Ahí sí son los exámenes auxiliares que debo solicitar. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del cáncer de tiroides, tenemos que saber si es que hablamos de cáncer diferenciado de tiroides o cáncer indiferenciado. Porque si hablamos de cáncer diferenciados, hablamos de cáncer papilar y carcinoma folicular. El cáncer diferenciado es carcinoma diferenciado de tiroides, hablamos del carcinoma papilar y del carcinoma folicular. Entonces, si yo tengo pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, voy a hacer esta diferenciación. En este caso, si es que tengo un paciente menor de 55 años o un paciente mayor de 55 años. Solo aplica para cáncer diferenciado de tiroides, carcinoma papilar, carcinoma folicular. Paciente menor de 55 años, solo tengo 2 estadios clínicos, cuya diferencia es la metástasis a distancia. Mayores de 55 años tengo los 4 estadios clínicos. Sabemos que el 4B, paciente no quirúrgico para mí. Lamentablemente no le voy a quitar toda la enfermedad, por lo tanto es un paciente que es irresecable. Muy bien.
Aquí vamos a ver algunas imágenes de nasofibroscopías, en lo cual se ve que este paciente tiene una parálisis de ambas cuerdas vocales. No se mueven mucho las cuerdas vocales, se abren apenas, más la cuerda vocal izquierda. Cuando nosotros hacemos nasofibroscopía, las imágenes son invertidas, todo lo derecho mío es izquierdo del paciente, todo lo izquierdo mío es derecho del paciente. Entonces son exámenes que nos ayudan para saber cuál es la condición del paciente previo a la cirugía, que sería lo ideal, o cómo es que la resección radical del tumor ha afectado las cuerdas vocales del paciente. Yo no podría decir, yo solamente estoy viendo una nasofibroscopía. En cuanto al carcinoma papilar de tiroides, habíamos dicho, es un cáncer diferenciado de tiroides, se presenta en un 60-80% de los casos, tiene diseminación linfática, puede encontrar pacientes con ganglios linfáticos además de los nódulos tiroideos, puede encontrar hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Qué hago yo con estos pacientes? Pueden tener la metástasis ganglionar, tienen una buena sobrevida y el diagnóstico se hace con BAF, con guía ecográfica, tanto de la tiroides como de los ganglios, si es que palpo ganglios. No es que, no, la doctora me ha dicho de que puedo tener metástasis ganglionar, entonces le pido una BAF de la tiroides y también le pido una BAF de los ganglios. No. Si yo tengo un nódulo tiroideo, le tengo que solicitar mi BAF con guía ecográfica. Si tengo un ganglio que lo pueda palpar, ahí recién solicito biopsia, porque tenemos cerca de 700 ganglios en el cuello, así que no voy a estar biopsiando todos, sino cuando yo hago unidad clínica. Paciente con nódulo tiroideo sospechoso de malignidad a mi examen físico y palpo ganglios, tengo que solicitar también mi BAF con guía ecográfica. Papá, ¿cuál es tu nombre? Constantino. ¿Escuchan la voz del paciente? ¿Cuántos Tengo años? 77 años. Sí, doctora. En marzo Sí, tengo doctora. 78. Ok. ¿A dónde vives, papá? Soy natural de Huaura, de Huacho. ¿Y actualmente dónde vives? Vivo en Lima, en Surco. Ah, ya. ¿Desde cuándo, papá, tienes molestias? ¿Tienes alguna molestia? Desde octubre casi. ¿Qué molestias tienes? El dolor de garganta y la fonía, que ahora se me está aclarando un poco más. Ya. El paciente él mismo lo refiere y dice que él tiene el dolor de garganta y la afonía. Entonces, el paciente que dice que se le aclara un poco más. Efectivamente, porque cuando el paciente tiene una parálisis de cuerda vocal, supongamos, esta cuerda se paralizó, la otra cuerda va a compensar. Si la parálisis está a nivel de aducción, que es lo que nosotros decimos, o sea, está en la línea media, la otra va a compensar fácilmente. En cambio, si la parálisis está en abducción, está abierta, la otra cuerda va a llegar a este nivel, lo que le corresponde, y apenitas un poquito más. Entonces, no va a haber esa compensación. Probablemente el señor la tenía muy cercana a la línea media, la parálisis, por eso que la otra cuerda compensa, y él refiere que la voz se le ha mejorado. Por esa disfonía, la que hace el interrogatorio es su hija. Por esa, y que es médico, colega, por esa disfonía lo lleva a su papá a que sea evaluado. Al evaluarlo, le encuentran cuello corto. Ustedes pueden ver ahí la foto o la imagen. Es un paciente con cuello corto. Se le hace el examen físico y yo siento que a la hora que le pido, señor, degluta, yo siento que viene una masa de abajo que me empuja, ¿ok? No puedo palpar el borde inferior, siento esa masa, le solicito al paciente una tomografía, le solicito una nasofibroscopía y más su BAF con guía ecográfica porque no habían ganglios. Esta es la nasofibroscopía del señor, del paciente. Si usted se pone duro, le cierra el espacio al doctor. Muy bien. A ver, señor, diga y seguido. Y vemos que la cuerda vocal de izquierda se mueve, les digo que todo está invertido,
En cambio, la cuerda bucal derecha no se mueve y está casi paramediana, ¿no? No está muy abierta ni tampoco está muy cerrada, por eso que la cuerda compensa y el señor dice, mi voz ha mejorado, pero sigue con la parálisis de la cuerda bucal. Esta es la tomografía del paciente donde vemos el tumor en el lóbulo derecho, pero que se va más hacia atrás, tiene más componente hacia la parte posterior, hacia el esófago. En este caso al paciente se le solicitó una tomografía para poder determinar si es que había compromiso o no de la fascia prevertebral, porque es uno de mis criterios de resecabilidad. No hubo compromiso de la fascia prevertebral, el paciente se le hizo la tiroidectomía total y continuó con su tratamiento con yodo y con su levotiroxina. Estos son imágenes de otros pacientes en los cuales solicitamos nosotros hacer la nasofibrometría. Nos interesa ver si es que hay movilidad o no de cuerdas vocales y además no teníamos en época de pandemia, no teníamos historia antigua, no teníamos que meter a los pacientes a sala de operaciones, entonces se decidió hacerle 2 exámenes. Uno de cuerdas vocales, vemos que está paralizada la cuerda vocal derecha. Listo. Ahora voy a necesitar, si logran escuchar la voz, el señor tiene una disfonía. Y aquí hemos pasado las cuerdas vocales y vemos la tráquea, que no hay compromiso de tráquea porque hay pacientes que sí infiltran tráquea y eso pues a veces tenemos que hacer resección y anastomosis. La etapa de sobrevida o la sobrevivencia de cáncer diferenciado de tiroides, de carcinoma papilar de tiroides, es una muy buena sobrevida. Nosotros hemos dicho que incluso hasta los 10 años de haber sido diagnosticado, los pacientes y tratados tienen una muy buena sobrevida cuando están en estadio clínico 1, estadio clínico 2. Ok, doctora, usted dijo que los menores de 55 años solo tengo 2 estadios clínicos, ¿sí? Por lo tanto, tienen muy buena sobrevida. Nosotros no hablamos en el cáncer diferenciado de tiroides de pacientes que se van a morir. Nosotros hablamos qué tipo de pacientes son los que van a regresar con la enfermedad. ¿Ok? Yo les decía que ayer operé a un jovencito de 14 años, casi 15 años, que ya le habían hecho la tiroidectomía en diciembre y ahora viene porque tiene metástasis ganglionar. Entonces, este jovencito, primero que es hombre, segundo, tiene menos de 20 años, tiene mayor riesgo de recidiva, más no de que se muera. Él va a vivir muchos años si es que no muere por alguna otra causa, pero tiene mayor riesgo de recidiva. Por lo tanto, la supervivencia de este jovencito a los 10 años o más de 10 años es casi del 100%. ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración con este joven? Es por qué la enfermedad va a regresar. ¿Qué me interesa? ¿El estirpe o la variedad histológica del cáncer papilar de tiroides? ¿Ok? Yo tengo cerca de 16 tipos descritos de cáncer de tiroides, de cáncer papilar de tiroides, siendo la variedad clásica la más frecuente y la variedad folicular la que lo siguen, y son las menos agresivas. En cambio, la variedad de células altas son las más agresivas. Este tipo de células, que cuando me lo describen en la histología, estos son los pacientes que van a tener mayor recurrencia. Vienen porque tienen metástasis a un ganglio, vienen porque tienen metástasis contralateral, vienen porque hicieron recidiva en el lecho tiroideo. Estos pacientes con células altas tienen mayor chance de recurrencia. Estos son los que cuando nosotros hacemos seguimiento, la tiroglobulina comienza a aumentar. Y ahí es cuando comenzamos a hacer el estudio de dónde es que me producen tiroglobulina. Entonces, tienen muy buena sobrevida los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, carcinoma papilar, pero yo tengo que pensar más en quiénes va a recurrir la enfermedad que en los que se van a morir porque tienen muy buena sobrevida.
Los grupos ganglionares son los que nosotros tenemos que saber, ver, dónde buscar, dónde es que vamos a evaluar un ganglio. Yo tengo un ganglio preauricular, pues no voy a pensar que ahí es un ganglio comprometido por un cáncer de tiroides. Los más frecuentes son en el grupo 6, en el grupo 4, grupo 3, grupo 2. Esas son las líneas donde con mayor frecuencia puedo tener yo las metástasis cervicales por cáncer de tiroides. Los diferentes grupos los vamos a ver, submandibulares, aquí siguen el músculo digástrico, vientre anterior, vientre posterior, este 1 lo unificamos, pero sería 1B, aquí sería el 1A. Aquí tenemos el grupo 2, que va desde el ángulo de la mandíbula hasta el hueso yoides, el grupo 3 del hueso yoides hasta el cartílago cricoides, el grupo 4 del cricoides hasta la escotadura esternal, pero en la línea del músculo esternocleidomastoideo o de la vena yugular. Grupo 4, grupo 6 y grupo 7. Aquí vemos los diferentes grupos, que es lo que vamos nosotros a evaluar si es que el paciente tiene metástasis ganglionar. Ojo, si yo tengo un paciente con un cáncer diferenciado de tiroides, hablamos de papilar y folicular, para poder yo operar, ¿qué le ofrezco? Tiroidectomía total si la enfermedad solo está localizada en la tiroides. ¿Qué más puedo ofrecer? Puedo ofrecer una disección de cuello, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo o bilateral, siempre y cuando tengo una BAF positiva del ganglio. ¿Ok? Es decir, yo no hago tratamiento profiláctico en cuello en un cáncer diferenciado de tiroides. Tengo que tener un ganglio positivo mediante BAF para poder hacer mi disección de cuello, ya sea derecha, ya sea izquierda o bilateral, dependiendo cómo se presente el caso. El carcinoma folicular de tiroides se presenta en un 15-20% de los casos, tiene diseminación hemática, por lo tanto puedo tener metástasis a distancia. Además tiene diseminación linfática, puede presentarse también metástasis ganglionar. Puedo tener metástasis en pulmón, en hígado, en hueso, además de los ganglios. Tiene una buena sobrevida y su diagnóstico es anatomopatológico porque, como les dije, mediante la biopsia no puedo evaluar la cápsula ni tampoco puedo evaluar los vasos sanguíneos. Tiene una tasa de supervivencia también muy buena, pero para menores de 55 años, casi el 100%. Para mayores de 55 años sí, ya cambia un poco el pronóstico, es un poquito menor que en el cáncer papilar de tiroides, pero tienen un buen pronóstico. Este es un paciente que nos llega en época de pandemia, ingresa por la emergencia por dolor a nivel de la cadera, del fémur izquierdo, donde evidencian que hay una fractura patológica a ese nivel. Paciente ya de 81 años más o menos, nos llevan a una junta médica y vemos que cuando le hacen los estudios tiene un nódulo tiroideo en el óvulo izquierdo, pero tiene características de malignidad, se le hace la biopsia sospechoso de carcinoma folicular de tiroides, pero vemos que tiene metástasis a distancia. Es un paciente con metástasis pulmonar, con metástasis ósea. Este paciente lo que se decidió era hacerle la reducción cruenta de la fractura, que era lo que le producía el dolor. Después iba a la tiroidectomía total y posteriormente continuaba con el tratamiento con yodo 131, terapia de yodo y con su terapia hormonal. Los familiares aceptaron el tratamiento de la fractura, más no aceptaron el tratamiento del cáncer de tiroides. Lamentablemente es un paciente que se perdió, pero a pesar de que le hubiéramos hecho nosotros la tiroidectomía, ya los endocrinólogos nos habían comentado que por la metástasis a distancia este paciente máximo tenía 2 años de sobrevida. El otro tipo de carcinoma que nosotros vemos, pero que ya es el indiferenciado, es el carcinoma medular, que se presenta en un 3 a 6% de los casos, que va a depender de las células parafoliculares o de la célula C. Tiene diseminación linfática como hemática.
regular sobrevida, ya vemos que son más agresivos, pero ya ahí no es el marcador, no es la tiroglobulina ni los anticuerpos antitiroglobulina, sino la calcitonina. Ese es el marcador tumoral, digamos, de mayor importancia. Este carcinoma medular puede ser de presentación hereditaria o esporádica en un 80%, pero además puede venir asociado a una neoplasia endocrina múltiple. En estos casos nosotros tenemos que descartar si que no sea un NEN, porque si va asociado al NEN, tengo un feocromocitoma y cuando se hace diagnóstico de un NEN2, ya sea un NEN2A o un NEN2B, lo primero que se debe operar es el feocromocitoma y posteriormente el cáncer de tiroides, el carcinoma medular de tiroides, porque el paciente se me puede morir en sala de operaciones. Bien. La sobrevida ya no aplica menores de 55 años, mayores de 55 años. Vamos a tener los 4 estadios clínicos. Vemos que ya la sobrevida va bajando. Incluso en el estadio 4 tengo hasta un 28% de probabilidades de sobrevida a los 5 años. Pero otra de las características de este carcinoma medular de tiroides es que a los 5 años de enfermedad el paciente presenta recidiva. El paciente con cáncer medular de tiroides a los 5 años puede estar libre esos 5 años de enfermedad y puede presentar recidiva. Sea una recidiva local que volvemos a entrar, operamos, sea una recidiva a distancia. Pero generalmente estos pacientes tienen esa característica. La diferencia en el carcinoma medular de tiroides es qué le voy a ofrecer al paciente en cuanto al tratamiento. Habíamos dicho que en el carcinoma diferenciado le ofrezco tiroidectomía total y le hago la disección de cuello siempre y cuando la BAF sale positiva. En el caso del carcinoma medular de tiroides, lo mínimo que se ofrece es tiroidectomía total más disección central. ¿Cuál es esa? Es este grupo 6. Eso, hago la tiroides más hago la disección central del grupo 6, que va desde el hueso yoides, esternocleidomastoideo de un lado, esternocleidomastoideo del otro lado, escotadura external. Eso es lo mínimo que yo le ofrezco a este paciente. ¿Qué más le voy a ofrecer al paciente? ¿Tiene ganglios? Si el ganglio salió positivo, si tengo una BAF positiva, pues le hago la disección de cuello, ya sea derecha o izquierda, ¿ok? Dependiendo si es que está en el lado derecho, si es que está en el lado izquierdo, o puede ser bilateral si es que el ganglio me salió positivo. Hasta ahí es casi igual que el carcinoma diferenciado. ¿Dónde radica la importancia de este carcinoma medular? La calcitonina. Yo tengo que tener un valor de calcitonina, porque la calcitonina por encima de 200 picogramos por mililitro me va a decir que yo tengo que hacerle a este paciente tiroidectomía total más disección de cuello más central más disección de cuello lateral y bilateral, ¿ok? Tenga o no tenga ganglio positivo. Yo tengo aquí una calcitonina mayor de 200, yo ya sé que tengo que hacerle toda esta cirugía. Estamos hablando de más o menos unas 7 horas de cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente con más de 200 ya tiene micrometástasis ganglionares que no las voy a ver ni por ecografía ni las voy a poder biopsiarla. Ya los estudios nos dicen, calcitonina mayor de 200, tienes que hacerle todo ese tipo de cirugía. Calcitonina menor de 200, si un lado me salió positivo, pues hago disección de cuello de ese lado, más la tiroidectomía con grupo central, pero esto es lo importante de la calcitonina. Y si el paciente tiene más de 1500 en calcitonina, este paciente ya tiene metástasis a distancia. El otro tipo de carcinoma es el carcinoma anaplásico. Felizmente se presenta en un 6% de los casos. Tienen diferentes tamaños celulares, es bastante infiltrativo y tiene una pésima sobrevida. Se dice que el paciente que es diagnosticado de carcinoma medular de tiroides tiene entre 4 a 6 meses de sobrevida. Todos los estadios clínicos van al estadio clínico 4.
Nosotros no ofrecemos tratamiento quirúrgicos a estos pacientes. Lo único que les ofrecemos a estos pacientes es traqueostomía para asegurar la vía aérea. Lamentablemente, disculpen, lamentablemente cuando yo tengo un paciente con un cáncer de tiroides, cuando yo tengo un paciente con un cáncer anaplásico de tiroides, no podemos ofrecer cirugía porque yo lo opero a este paciente y al mes o a los 2 meses está el doble de lo que yo lo he operado. En algunas circunstancias se han operado pacientes porque se entra con un diagnóstico de BAF, de carcinoma papilar de tiroides. Se le hace la tiroidectomía, estamos haciendo, vemos que el tejido nos impresiona que fuese un carcinoma anaplásico, pues se realiza toda la tiroidectomía a esperar el resultado de la biopsia y efectivamente nos salió, en una ocasión nos salió un carcinoma anaplásico, o sea, carcinoma papilar con áreas de diferenciación anaplásica, ¿ok? Era un carcinoma anaplásico. Ese paciente se apareció al mes, creo a los 2 meses, gritando, vociferando el nombre del cirujano que lo había operado. ¿Dónde está ese doctor? ¿Dónde está el doctor? Miren lo que me ha hecho. Me ha dicho que me ha operado y esto está más grande. Era un carcinoma anaplásico, son muy agresivos, crecen muy rápidamente, 4 a 6 meses de sobrevida. Este es un paciente, colega, que procede del sur del país, con este tumor. Este tumor infiltra piel, es un tumor de crecimiento rápido, lamentablemente nos salió que era un carcinoma anaplásico, explicarle que no podíamos operarlo, explicarle que no lo más que le ofrecíamos era una traqueostomía, porque lamentablemente son cánceres muy agresivos. Lo único que hacemos con estos pacientes es ofrecer una traqueostomía. A diferencia de los bocios que yo les mostraba, aquí me comprometen piel, me infiltran piel. Eso es la agresividad del tumor. Esta es una paciente con un carcinoma anaplásico que viene derivada de un hospital de referencia de acá de Lima, con una biopsia que decía carcinoma medular de tiroides, y un resultado de calcitonina en 1. Algo no concordaba. O la biopsia estaba errada o la calcitonina, el laboratorio se había equivocado. Porque si tengo un carcinoma medular de tiroides, por lo menos debe estar por encima de 10, que es lo normal de la calcitonina. ¿Ok? Entonces, cuando yo la veo a la paciente, la veo después de unos 3 o 4 meses que la habían visto en el hospital previo. Ya yo la veo, ella viene con una descripción de solo un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo, de consistencia aumentada. Cuando yo la veo con un nódulo menor que esto, mucho menor que este tamaño, duro, pétreo, no se movía a la hora de deglutir, pero palpo este conglomerado ganglionar. También duro, pétreo. ¿Qué hago? Solicito una nueva calcitonina, porque tengo que descartar que esté ante un carcinoma medular, y pido nuevamente biopsia. Pido biopsia del ganglio y biopsia de la tiroides. Efectivamente, le doy adicionales a la paciente para poder agilizar todo esto. Efectivamente, me sale que era un carcinoma anaplásico. La calcitonina nuevamente sale en 1, entonces ahí hubo un error de diagnóstico, pero lamentablemente pues no podemos hacerle, no le puedo ofrecer tratamiento quirúrgico a esta paciente. Lo único que la derivé fue a radioterapia para que traten de controlar la enfermedad, que es lo que podemos hacer ahora. Hay estudios de tratamientos biológicos, de inmunoterapia, que no van a ofrecer curar estos carcinomas anaplásicos, pero lo que sí se está viendo es por lo menos alargar el tiempo de sobrevida. Darle un mayor tiempo de sobrevida a estos pacientes, pues para la familia y para el mismo paciente, pues puede ser de vital importancia. Pero hasta el momento 4 a 6 meses de sobrevida hasta una vez que se hace el diagnóstico. ¿Por qué tenemos esta foto? Porque la paciente ingresa a radioterapia para hospitalización para que le den la radioterapia, comienza a presentar distrés respiratorio, el residente me llama, doctora, una traqueo de emergencia, ok, voy para allá,
y cuando llegamos ya los de UCI la habían logrado intubar. Al intubar a la paciente se acabó la emergencia. Ya no es una traqueostomía de emergencia, sino ya es una traqueostomía electiva donde podemos tomarnos todo el tiempo de hacer una cirugía. Generalmente las traqueostomías las realizamos en 10 minutos. Eso es nuestro promedio en sala de operaciones o tal vez en la cama del paciente, cuando están en UCI, cuando están en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, que los pacientes pues están intubados. Pero si es una traqueostomía de emergencia, no. Una traqueostomía de emergencia tenemos 4 minutos para llegar a la tráquea y oxigenar paciente, porque entre 4 a 6 minutos ya no me llega oxígeno a la sangre, pues el paciente va a pasar a otro estado cerebral. Este es un cáncer papilar de tiroides. Este no es un cáncer anaplásico. Este es un cáncer que tiene indicación quirúrgica si es que no tiene criterios de resecabilidad. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer también es sacar la piel y rotar colgajos para poder cubrir la zona. Paciente con cáncer de tiroides con metástasis cervical bilateral. Nadie se quiere encontrar con estos pacientes porque hablamos de más o menos unas 7 horas de tratamiento. De cirugía, es ahora con estos aparatitos que van cortando y quemando han disminuido los tiempos, pero de todos modos siguen siendo largos. El tratamiento va a depender del tipo de paciente que tengamos o del diagnóstico. Si hablamos de un cáncer diferenciado de tiroides, un paciente con un carcinoma papilar, con un carcinoma anaplásico, pues el tratamiento es la cirugía en un carcinoma diferenciado de tiroides. En la cirugía es el yodo radioactivo y es la hormonoterapia. Aquí se le da el yodo 131 que se le va a dar 4 semanas después de la cirugía. Hay un juego de la TSH que tiene que subir porque como ya no tengo glándula tiroidea, no hay quien produce hormona tiroidea, la TSH sube para poder darle mayor estímulo a la tiroides que ya no está. A la 4ª semana de la cirugía es que se debe dar el yodo radioactivo. Después de eso, debo dar mi terapia de reemplazo hormonal con la levotiroxina. ¿Cuándo dejo radioterapia en un carcinoma diferenciado? Cuando queda una área muy pequeña de tumor. Cuando está muy cerca al nervio, cuando lo tengo muy cerca a la yugular. La yugular no es problema para nosotros, se puede ligar arriba, se puede ligar abajo. Cuando lo tengo muy cerca a la carótida o me está ahí apenas infiltrando, ahí puedo yo dar radioterapia. ¿Cómo es el tratamiento del carcinoma medular? Cirugía, ya lo hemos visto, yodo radioactivo no le hace nada, hormonoterapia sí, porque no tiene la tiroides, tengo que darle, pero estos pacientes sí van a radioterapia e incluso a quimioterapia. En el carcinoma anaplásico, cirugía, solo traqueostomía, yodo radioactivo no les hace nada, la hormonoterapia tienen su tiroides, mal que bien está funcionando, y le damos radioterapia, pero como paliativo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Las diferentes tiroidectomías, lo que nosotros hacemos, la tiroidectomía total, hemos sacado toda la tiroides, esto es lo que hacemos en un cáncer de tiroides. Lobectomía e hemitiroidectomía es cuando tratamos pacientes con tumores benignos. Estas tiroidectomías subtotales también en tumores benignos. Cuando nosotros tenemos tiroides con cáncer, lo indicado y lo que los endocrinólogos nos refieren es hacer la tiroidectomía total porque se hace un mejor seguimiento. ¿Que puedo tener un cáncer de tiroides y lo dejé con una hemitiroidectomía? Sí, porque pude haber entrado por un bocio y la patología me dijo que era un microcarcinoma papilar de tiroides sin bordes comprometidos, sin vasos linfáticos comprometidos, sin vasos sanguíneos comprometidos. Paciente vive en Lima, ok, le puedo hacer seguimiento, puedo hacer controles, podría dejarlo con una hemitiroidectomía. Aquí vamos a ver una paciente con un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo. Vamos a realizarle la incisión de Kocher, que es lo que nosotros hacemos. Vamos desde el músculo esternocleidomastoideo derecho hacia el lado izquierdo, hacemos una línea, una incisión. Procuramos hacer alguna arruga del cuello si es que son personas mayores, si son jóvenes, pues tratamos de buscarle
fabricarles alguna arruga para que no se note tanto la cicatriz. Se levanta colgajo superior, colgajo inferior y por la línea media vamos a llegar hasta el compartimento visceral a llegar a ver a la tiroides. Aquí vemos esta tiroides, tiene un color rosadito, es un color como una, yo les digo como una frambuesa ahí, y tenemos que percatarnos de dejar las glándulas paratiroides tanto inferior como superior y además tener cuidado con el nervio laringio recurrente cuando hacemos las tiroidectomías, las cirugías. Esto es un bocio solamente del lado izquierdo. Esta es una tiroides con un nódulo pequeño. Aquí vemos el nódulo, este era el cáncer, pero esta tiroides tiene estas prolongaciones que cuando operamos tenemos que tener cuidado de sacar toda la tiroides. Cerramos por la misma línea media, se deja un dren, ahora no estamos dejando drenes, y este es un paciente con un cáncer medular de tiroides en el cual se le ha hecho la tiroidectomía total, la disección del grupo 6 y la disección bilateral de cuello. Nódulo tiroideo pequeño, pero que me da metástasis a nivel de ganglios traqueales o paratraqueales. Estos son los ganglios y este es el nervio. Esto es lo que yo tengo que tener cuidado también cuando hago mi tiroidectomía total y más cuando voy a hacer una disección de ganglios paratraqueales y pretraqueales porque puedo lesionar el nervio. Una tiroides, el lóbulo izquierdo normal, una gran masa en el lóbulo derecho que se ha sacado en bloque con los grupos ganglionares. Esta es la parte interna que se pega a la tráquea de la tiroides, se pega mediante el ligamento de Berry. Un bocio multinodular, la pieza histológica en anatomía patológica, vemos el nódulo dentro de la tiroides y este es un paciente que en el posoperatorio nos interesa ver las cuerdas vocales, porque hay pacientes que hemos manipulado, que no hemos hecho nasofibroscopía previa a la cirugía, porque a veces pasamos nada más, el paciente presenta distrés respiratorio en recuperación, terminamos haciendo una traqueostomía de emergencia en recuperación porque lo que nosotros hacemos es asegurar nuestra vía aérea, hacemos una nasofibroscopía posterior y vemos que el paciente tiene parálisis bilateral de cuerda vocal. ¿Qué hacer con este paciente? Hay alternativas de tratamiento que le podemos brindar, pero generalmente van a quedarse con su cánula de traqueostomía. ¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas que yo puedo tener? Si no quiero tener ninguna complicación, no opero, pero nosotros somos cirujanos. Uno es el hematoma sofocante. Si yo no detecto un hematoma sofocante que se va a presentar entre las 4 a 6 horas generalmente de la cirugía, el paciente se me puede morir. ¿Por qué? Porque tiene todo cerrado, comienza la sangre a acumularse, a hacer un hematoma. La tráquea no es una tráquea, los cartílagos traqueales no son duros, rígidos. La tráquea colapsa, el paciente no tiene por dónde respirar y el paciente se muere. Por eso que tenemos que saber identificar los hematomas sofocantes porque es una emergencia que el paciente puede volver a entrar a sala de operaciones. Hay enfermeras en nuestro piso, porque ellas son especializadas también en cirugía de cabeza y cuello, que pueden detectar el hematoma. Ellas van cortando los puntos que hemos hecho, van sacando los coágulos y nos dan chance de poder llegar y entrar con el paciente a sala. El hipotiroidismo es otra de las complicaciones porque el paciente le ha sacado la tiroides, no tiene quien produzca la hormona tiroidea, por lo tanto es un hipotiroidismo postquirúrgico. El hipoparatiroidismo, la manipulación de las glándulas paratiroides me pueden llevar a un hipoparatiroidismo transitorio o a un hipoparatiroidismo permanente. Eso es una tragedia porque el paciente tiene que tomar su calcio mañana, tarde, noche, son 4 veces al día, más el calcitriol. Entonces nosotros tenemos que ser muy meticulosos a la hora de la cirugía para no producir un hipoparatiroidismo. E igual debemos evitar la lesión del nervio recurrente y más si es que es un paciente que ingresa por bocio, por un tumor benigno. Si es un paciente que tiene un cáncer y que hay infiltración del nervio, lo más probable es que ese paciente tiene una parálisis de ese nervio. Eso se va a evidenciar mediante la nasofibroscopía. Si no le hicimos
la nasofibroscopía previa a ese paciente, hay que tener cuidado porque puede hacerme una distrés respiratorio y puedo terminar haciéndole una traqueostomía de emergencia en recuperación. Y la traqueomalacia se presenta en estos tumores grandes, en estos bocios gigantes más endotorácicos que me desvían la tráquea, que la comprimen. Una vez que se retira el bocio, pues esta traqueomalacia le va a tomar un promedio de unas 4 semanas en recuperarse y volver a su normalidad. En cuanto a las conclusiones, primero había que descartar una tiroides ectópica. La tiroides la necesitamos para la madurez del sistema nervioso central. No deberíamos operar una tiroides ectópica creyendo que es un quiste tirogloso. Eso sí es una negligencia, eso sí tendrían los padres todo el derecho de hacerme famosa en la televisión o en las redes sociales. Eso es algo que nosotros debemos tener cuidado. A diferenciar las alteraciones funcional o estructural de la glándula tiroides, nuestro caballito de batalla es la BAF con guía ecográfica. Las indicaciones quirúrgicas, cuándo operar, cuándo no, como hemos visto, un cáncer tiene indicación quirúrgica. Un nódulo de 1,5 centímetros cuyo resultado de biopsia me salió Bethesda 2, ese paciente no tiene indicación quirúrgica, sino control. Carcinoma de tiroides, los diferentes tipos de carcinoma, cuál es la estrategia quirúrgica que le voy a brindar al paciente, cuál es el tratamiento que le voy a brindar, si es que es quirúrgico, no quirúrgico, y todo eso lo voy a planear de acuerdo a los exámenes auxiliares solicitados, una tomografía, una resonancia, una nasofibroscopía, dependiendo si es que tengo tumores grandes. Si son tumores pequeños, suficiente con mi BAC con guía ecográfica. Detección de las complicaciones. Si yo sé que el paciente puede hacerme un hematoma sofocante entre 4 a 6 horas después de la cirugía, pues es mi día quirúrgico ayer. Yo a las 10 de la noche estoy llamando a las enfermeras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla la doctora Quevedo. ¿Cómo están mis pacientes? No, doctora, su paciente está bien. ¿Has visto el cuello? Sí, doctora, el cuello está bien. Ok, duermo un poco más tranquila con el celular prendido. Y si la enfermera me dice, no, doctora, ¿sabe qué? Tiene una respiración ruda, inmediatamente voy al hospital para yo tratar de determinar si es que hay alguna complicación o no, porque el paciente se me puede morir. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo en cuanto a tiroides. Es bastante porque vemos tanto parte de la patología benigna y cáncer de tiroides, que es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia. Muy bien. Conmigo la siguiente clase es cáncer de laringe y le estoy dictando el día lunes 12 del día. ¿Está bien? Sí, doctora, estoy. Ok, descansen.